Entonces, lo que me interesa de la canción de Residente es el hecho de que él dice, estoy vacío. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cualquier decisión que tomemos nosotros se toma a partir del vacío. Eso es muy claro en la filosofía de Sartre y también muy claro en la filosofía de Heidegger. Entonces, siempre que tomemos una decisión, nos quedamos vacíos. Y el hecho es que él construye todo un mundo, construye toda una carrera y es un tipo muy exitoso. Y yo no diría que él está construyendo una carrera banal, de fama, no. Él está construyendo una carrera de punche, tratando de transferir en su música todo el sentir de todo el pueblo latinoamericano y de toda su opresión social, política, cultural, espiritual. El hombre de verdad es uno de los pocos que logran expresar lo que está sintiendo el pueblo latinoamericano desde la opresión. Pero así todo, él está vacío. O sea, no veo un artista que esté mejor lleno que él en este momento, por lo menos no un artista del campo popular. Él es el mejor artista del campo popular. Por acá, mi amor, ponte más por acá. No, mi amor, no te veo, ponte por acá. Ya no te quiero verte. Ya. Sí, mueve tu silla y ponte un poco más por acá, por favor. Ya. Entonces, no veo a un artista que esté más lleno que él. Y aún así, mi amor, mueve tu silla un poco más acá. Mi amor. ¿Estoy acá? No, mi amor. Por favor, párate. Ya, te lo estoy hablando claramente. Necesito verte, no te veo. Ahí, sí. Entonces, lo que tenemos es que él se siente súper vacío. No hay posibilidad de no sentirse vacío, y no solo se siente vacío, sino que se siente solo. No hay posibilidad de no sentirse solo, porque aunque tú te llenes de esta espiritualidad revelada desde la música, que al final es el más grande arte, no te llenas realmente. ¿Entiendes? Y esta música está tratando encima de agarrar toda la fusión de toda la gente. No te llenas, siempre está ese vacío, y ese vacío siempre tiene un fuerte dolor, y encima las decisiones que has tomado al final resultan vacías, y quisieras volver a tu niñez, al momento donde había realmente integración con otros. Es decir, que entre tú más creces, el vacío se hace más grande. ¿Entiendes? Porque vas tomando más decisiones y tú crees que estás llenando cosas y logrando cosas, pero lo cierto es que cada vez, entre más avanzas, estás dejando más vacíos. Igual como vemos en nuestra matemática transferencial. Hay un medio, en el medio hay una media parte vacía. Hay un tercio, hay 2 partes vacías. Hay un cuarto, hay 3 partes vacías. Hay un quinto, hay 4 partes vacías. Hay un sexto, hay 5 partes vacías. Y así se sigue haciendo vacío la existencia. ¿Me entiendes? Por más que tú decidas algo, y ese vacío trae un dolor de invocación, como cuando el bebé está clamando y diciendo, ven, dame la teta, o sea, tengo hambre, dame, pero no hay teta que te llene. ¿Me entiendes? Porque ya no hay esa posibilidad, ya no hay, ya creciste y eres la construcción de todas estas decisiones, y eres este vacío. Ahora, claro, él tiene la posibilidad de ser consciente de este vacío y expresarlo. La gran mayoría de gente no es consciente, entonces ¿qué hace? Se droga, toma para llenar el vacío, o se pone adicto al sexo, o se pone adicto a los videojuegos, o se pone adicto al trabajo para llenar el vacío, porque lo que no quiere es ver este vacío tremendo que tiene. ¿Entiendes? Esa es la base del existencialismo. Esta es la base del Dasein, del ser en el mundo. Tenemos que ver, y si vamos a ver un huevo de este video, lamentablemente,
porque es muy importante que ustedes entiendan a Heidegger. Entonces, hay dos filósofos que van a ser esenciales, Hegel y Heidegger, y a los que vamos a ver siempre. Son como dos filósofos esenciales. Claro, antes Sócrates y claro, Platón, Aristóteles, por supuesto. ¿Entiendes? Pero terminando ya toda la modernidad, Kant, que va a ser muy importante, pero la contemporaneidad es Hegel, ¿entiendes? Nietzsche, Heidegger. Y de hecho también por ahí vamos a siempre mencionar a Marx. Y la otra canción que decía Mamá de Calle 13. Sí, lo tenemos que ver a partir de lo que hace Del Heidegger. tema que va a ser. Exacto. Vale. Un Heidegger que te lee las epístolas paulinas, un Heidegger que te lee a San Agustín, que te lee Lutero, que te lee Platón, te lee los neocantianos, te lee a Kant y para rematar te lee a Aristóteles. Todos son 7 años, ¿eh? Son casi 7.000 páginas de lecciones de juventud con una aproximación muy innovadora a estos textos de la tradición filosófica. Entonces Heidegger era muy conocido, muy apreciado por el mundo académico de los estudiantes. Pero claro, todo es el mundo académico, tú lo sabes. Pues cuando quieres ser profesor de la universidad, pues tienes que tener un título de doctor y en cierto momento, para que usted sea promocionado a una plaza de profesor fijo, necesita presentarme algunas publicaciones que avalen, digamos, su calidad científica. Y en estas se encuentra Heidegger. En el año 25-26, que dices que si no publico un libro no me dan la plaza. Y claro, uno tiene que vivir de algo. Y en estas que Heidegger, de una manera, condensa o reúne una serie de lecciones de los años 23 al 25, donde él ya estaba trabajando en un proyecto filosófico que ahora os explico, la reúne y les da la forma de ser y tiempo. Inicialmente, para que veáis lo divertido que son las historias internas, inicialmente Ser y Tiempo, inicialmente la primera versión que envía Heidegger es rechazada por el Ministerio de Educación de Berlín con la lapidaria frase insuficiente. ¿Cuál sería el administrativo que en Berlín puso insuficiente? Probablemente hizo así, digo, yo no entiendo nada de Heidegger, esto es Heidegger. Bueno, Heidegger bastante frustrado, se reúne con Karl Jaspers y con Husserl y hacen un proyecto de reescritura, lo envían a los 6 meses otra vez y finalmente le aprueban el libro, se lo publican y la universidad le da la plaza. Y eso es Ser y Tiempo. Después tiene su historia propia. Tanto, un fracaso tremendamente fecundo y encima rechazado por el Ministerio de Educación alemán. Yo que me rechace mi libro en mi Ministerio de Educación también firmo ahora mismo. Bueno, bromas aparte, es un poco la historia interna de cómo se fragua un libro tan complejo como el de Heidegger. Y de alguna manera, para que no quede todo así en el aire, yo quisiera ofreceros, si van a grabar un poco, un cuadro esquemático muy sencillo de lo que hace Ser y Tiempo. Puedo ponerme de pie, eso es mucho más fácil, porque lo de Ser y Tiempo es una complejísima, es un caleidoscopio de diferentes temas. Ah, vale. Ahora pongo un micro de verdad, hombre. Desde profesional, vamos a hacer comunicación, hombre, por favor. Bueno, mi Ser y Tiempo, si tuviéramos realmente un seminario con clase, a mí me gusta empezar a veces, es como coger un puzzle y poner todas las piezas por separado, ¿no? Entonces tú ves el puzzle encima de la mesa, supongo que habéis hecho puzzles de 1000 piezas, 2000 piezas, y dices, no sabes por dónde empezar. Pues empieza haciendo el marco. Vas cerrando marco y luego vas llenando diferentes fases del puzzle. Yo he hecho lo mismo con Ser y Tiempo. He hecho mucho tiempo leyéndolo. ¿Cómo se lo puedo explicar a los estudiantes? Claro, ellos ven 2000 piezas y claro, se ven absolutamente desorientados. Entonces, hoy quiero presentar un poco el marco general en el que luego cabría colocar cada una de las piezas, que cada una de las piezas es un concepto específico y cada uno de estos conceptos aborda una temática filosófica específica, que esto es lo rico de Ser y Tiempo. Es decir, cada capítulo, cada párrafo de Ser y Tiempo en sí mismo es casi una tesis doctoral. Entonces yo quiero ofreceros el marco general donde podríais colocar alguna de las piezas de Ser y Tiempo cuando os dediquéis a leerlo o lo dediquéis a estudiar. Y me centraré en un aspecto que para los que sois de comunicación os puede resultar interesante. Bueno, ¿cómo se titula el libro? Vamos a empezar por yo os pregunto, ¿cuál es el tema del libro de Heidegger? Hasta aquí todo es muy bien, ¿eh? Es que me encanta esto de jugar a la mayéutica socrática, que preguntan a los pobres sofistas preguntas que ya pueden responder, que eso es muy malo, la verdad. No, ay... No.
Bueno. Una palabra de peso, ¿eh? La palabra ser, una palabra de la tradición metafísica, una palabra con mucho peso y con mucha historia detrás. La siguiente pregunta que te hacen todos los estudiantes, tanto de filosofía como los que no son de filosofía. Bueno, profesor Adrián, profesor Pedro, ¿y qué es el ser? ¿Qué significa ser? Y aquí ya la cosa empieza a complicar. Claro, el ser no puede ser definido. El ser no puede ser identificado con una cosa. Si yo os digo, os pregunto, ¿qué es esto? Me diréis, es un libro. ¿Qué es esto? Es un marcador. Esto es un micrófono. En las 3 frases he utilizado la palabra es. He conjugado el ser en forma de es. Pero el es como tal no tiene un significado concreto. El ser es simplemente la condición de posibilidad que me permite enunciar algo sobre algo. Dicho de otra manera, en términos muy hermenéuticos, para que me entendáis, el ser es el horizonte de sentido previamente dado que ya siempre tengo a mi disposición, desde el que o desde el cual yo comprendo las cosas que hay dentro de este horizonte. ¿No? Si os digo, esto es un marcador, este marcador entendéis dentro del horizonte de sentido clase, universitaria, conferencia. El horizonte de sentido clase está predado, ya lo comprendéis. No hace falta que os diga, estamos en Guayaquil, a la Facultad de Comunicación, dando una conferencia del profesor Jesús Adrián. Estando aquí, ya sabéis lo que está sucediendo. Y dentro de este horizonte de sentido, comprendéis lo que está sucediendo. Hay un profesor invitado que os está dando la clase. Pues en sentido general, muy sencillo. Ser horizonte de sentido previamente dado. A los que son del Club de Filosofía, principio de inteligibilidad de la realidad. Claro, un guiño a los del Club de Filosofía. Luego nos reunimos aparte y lo comentamos con mayor detalle. Entonces, ese horizonte de sentido, dice Heidegger, ya siempre lo comprendemos de alguna manera. Y tenemos cierta precomprensión vaga, general, atemática de la realidad que nos encontramos. Y ahora, dice Heidegger, entre la multiplicidad de cosas, entes que existen en el mundo, hay un ente, para Heidegger es cosa que existe, ¿no? Ente es una cosa, ¿no? Entre las muchas cosas que existen hay un ente particular. Un ente es una mesa, es un ente, un bolígrafo es un ente, un micrófono es un ente, una pizarra es un ente. Yo soy un ente vivo, un ente orgánico, un ente biológico, un ente cultural. Fíjate, entre la multiplicidad de entes que existen, hay uno peculiar que se caracteriza por tener cierta comprensión del ser. Los que son del Club de Filosofía saben cómo se llama ese ente, que es el... No me dice. Ay, que los he puesto en un brete. Sí, no le dejes mal, hombre. No, La nada. Dasein, esperamos. ¿Qué está así? El ser ahí. Se llama el Dasein. Palabra alemana que es difícil de traducir, que sería ser ahí en la versión de Gauss. Literalmente, los que sabéis un poco de alemán, Dasein está formado de da, que significa ahí o lugar, y sein en alemán, que significa ser. Entonces, el Dasein, desde un punto de vista absolutamente literal, y esta es otra de las magias que tiene Heidegger de cómo utiliza el lenguaje, dice Heidegger, yo no tengo que inventarme ninguna palabra. En alemán ya existe una expresión que técnicamente me describe a la perfección qué es el ser humano. El ser humano es el lugar donde se manifiesta el ser. Tal cual. Y todos nosotros, en cuanto a Dasein, de alguna manera ya tenemos cierta comprensión del ser. Cada uno de vosotros más o menos sabe lo que está sucediendo aquí. Cada uno de vosotros sabe lo que sucede en su ciudad.
Cada uno de vosotros tiene cierto horizonte de comprensión de cómo es la sociedad ecuatoriana. Todo ese horizonte difuso, vago, general, atemático, vosotros tenéis un acceso privilegiado. Sois aquellos entes capaces de comprenderlo de alguna manera. Por lo tanto, tenemos un ente privilegiado llamado Dasein. Dice Heidegger, bien, seguimos avanzando. Hasta aquí claro, ¿no? Grosso modo. Luego el texto es más complicado. Bien, una vez que tenemos claro cuál es el lugar desde el cual podríamos acceder a la posibilidad de articular el sentido del ser, dice Heidegger, tenemos que realizar un análisis previo de cuáles son los modos de existencia de este Dasein. No, dicho en otras palabras, si nosotros los individuos, las personas, nos caracterizamos por tener cierto grado de comprensión de la realidad en la que siempre vivimos, aquí habéis hecho constructivismo social, ¿no? Todo esto lo entienden perfectamente. Para Heidegger, habéis hecho antropología y sociología, ¿sí? Para poneros una analogía, solo una analogía. Vosotros tenéis cierto grado de comprensión de la cultura en la que vivís. ¿Sí? Conocéis más o menos las costumbres, los hábitos culturales en los que habéis sido enculturados. No tenéis una comprensión completa, no tenéis una comprensión completamente racional, tenéis una comprensión vaga, general, atemática, un horizonte difuso de las diferentes prácticas culturales en las que habéis sido enculturados y más o menos sabéis y conocéis más o menos vuestra cultura. Es desde ese horizonte cómo os comprendéis a vosotros mismos y a los otros. Si sois unos sociólogos, lo mismo. Yo, como individuo en una sociedad, comprendo la sociedad que ya está previamente dada. La sociedad me transmite ciertos códigos sociales. La sociedad me ofrece ciertas estructuras sociales en las que yo he nacido y desde las cuales comprendo mi relación con los otros y más o menos me desenvuelvo eficazmente como un ciudadano de una sociedad con cierto grado de eficacia. No conozco la sociedad en su complejidad, hago sociología y estudio las complejidades de la sociedad. Heidegger lo lleva al terreno de la ontología. Tenemos un ámbito llamado ser, en el cual ya estamos arrojados, una realidad que ya comprendemos de buena manera, y hay un individuo llamado Dasein que tiene cierta comprensión, un acceso privilegiado a este horizonte de ser llamado Dasein. Y ahora viene la parte de Heidegger, y donde Heidegger hace fenomenología, es una palabreja que asusta mucho. Fenomenología, me ha puesto una cara ya la chica y me oye, qué palabrota. Fenomenología es una, vamos a decir de cuando en cuando un tecnicismo, pero tengo que moverme entre el guiño filosófico y a los quesos de comunicación. Fenomenología es de fenómeno y logos. Logos es discurso o ciencia. Fenomenología es otra cosa que la ciencia que estudia los fenómenos. Fenómeno es todo aquello que se da directamente a la conciencia. Por tanto, una fenomenología estudia los diferentes modos en los que las cosas se dan a la conciencia. Pongo un ejemplo, esto es muy abstracto, ya sé que sois de la comunicación. A ver, vamos a... Es claro, ¿no? Porque en la metafísica se estudia los entes. Y a la metafísica le preguntan, ¿qué ente estudia la metafísica? No, la metafísica no es que estudia un ente en específico, estudia todos los entes y estudia en sí cómo es que este ente existe, cómo es este ente. Y a partir de aquí trata de entender la estructura de todos los entes. Pero cuando pasamos a la filosofía moderna, ya no hay entes, lo que hay son fenómenos. Entonces, debe de haber una ciencia que solo estudie el fenómeno en general, no un fenómeno particular, porque la ciencia física estudia los fenómenos naturales, porque la ciencia sociológica estudia los fenómenos sociales, porque la ciencia... la fenomenología estudia los fenómenos de la conciencia. Todo fenómeno está en la conciencia. Recuerda que la estructura fenomenológica es en la conciencia, mientras que la estructura metafísica no es en la conciencia, que es la realidad. La estructura fenomenológica es que tu tiempo, como lo entendía Kant, es un a priori de tu conciencia, el espacio-tiempo, y la construcción de los fenómenos es algo que hace tu conciencia. Entonces lo que vas a estudiar son ese aparecer en tu conciencia de todos estos fenómenos. Todos los fenómenos. Pero no porque te interese hacer una clasificación de todos,
sino porque lo que quieres es ver cómo es que aparecen estos fenómenos en tu conciencia. Esa va a ser la base para Sartre, esa va a ser la base para Heidegger, partiendo de Husserl. Eso es lo que voy a explicar. ¿Entiendes? Vamos a coger una... ¿Tenéis calor ahora mismo? ¿No? ¿No? ¿Todavía no? Vale. ¿Tenéis sed? Sí, sí, vale. Esa vivencia de la sed, esa vivencia que tenéis, yo la puedo describir fenomenológicamente. La vivencia que tienes de la sed o la vivencia que... Si la metafísica estudia los entes y la fenomenología los fenómenos y los fenómenos son entes. Claro. Pero la gran diferencia es que los entes, según el metafísico, están en la realidad, no en tu conciencia. No estás produciéndolos en tu conciencia, mientras que el fenómeno, la propia palabra fenómeno, es lo que aparece en tu conciencia. Entonces ya cambia totalmente. Si aparecen en tu conciencia, ¿pueden seguir siendo entes? Si aparece en tu conciencia, tú puedes decir que son entes, que son cosas, pero de alguna manera tú ya los estás entendiendo como fenómenos que aparecen en tu conciencia. Y al decir eso, estás entendiendo que la realidad misma no la puedes comprender. Que el fundamento de la realidad misma no lo puedes comprender, porque lo único que puedes comprender es lo que está apareciendo en tu conciencia. ¿Entiendes? Ahí hay toda una cuestión distinta, porque si estoy estudiando el fenómeno, estoy estudiando lo que aparece en mi conciencia. Entonces, ya no es la realidad en sí, la realidad dada como tal, sino lo que aparece en mi conciencia. ¿Entiendes? Alguien está tirando superchazos. Vamos. Sí, Kai. Vamos, Kai. Es un lugar muy chiquito. Vamos. Pero ¿cómo puede ser que un ente de la realidad aparezca de forma distinta en tu conciencia? Claro, porque el ente de la realidad está acá, pero en mi conciencia aparece como una apariencia. ¿Me entiendes? Y en esta apariencia yo trabajo y yo empiezo a estructurarla y a abstraerla y a hacer matemáticas y hacer un montón de cosas. Pero la realidad en sí no aparece en mi conciencia. ¿Me entiendes? Porque la realidad en sí no es algo que yo pueda tener. Lo que yo tengo es lo que aparece en mi conciencia, que al final va a ser una representación de lo que hay en la realidad. ¿Entiendes? Es una representación de lo que hay en la realidad. Por ejemplo, si yo estoy estudiando a los átomos no los puedo representar, entonces yo los represento, y ahí ya no hay solo un aparecer en mi conciencia directo, sino toda una elaboración. ¿Entiendes? Y entonces yo estoy estudiando este fenómeno abstracto, esta abstracción, esta representación en mi conciencia, y sé claramente que yo no puedo decir esto es así, sino esto aparece así. ¿Entiendes? Y cumple ciertas leyes, está en el espacio-tiempo. Por eso, cuando la ciencia con la cuántica empieza a salir del espacio-tiempo, tiene problemas, porque su marco fenomenológico no le permite. Tiene problemas serios. ¿Entiendes? Pero ¿cuál es el problema con la ontología metafísica clásica? Que ¿cómo es que yo puedo conocer esto? ¿Entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo lo puedo conocer? Y la respuesta de Kant va a ser, porque aparecen en mi conciencia y se estructuran bajo el espacio-tiempo, categorías y demás que me permiten conocerlo. ¿Entiendes? No lo puedo conocer tal y cual, sino como apariencia en mi conciencia. Y ese aparecer en mi conciencia es lo que yo puedo entender. ¿Entiendes? Y vamos a ver que Hegel dice, ni cagando. El ser se devela como noúmeno, y lo que yo estoy comprendiendo no es un fenómeno, sino es el ser que se devela. Heidegger va a hacer un salto de Kant a Hegel en su filosofía. ¿Entiendes? Ya van a ver cómo pasa de la fenomenología de Husserl, que está partiendo de Kant y es idealista, a Hegel. Claro, pero en Hegel es un idealismo absoluto, porque la idea ya no es fenómeno, sino es noúmeno. Bueno, esto es un poquito más complicado, pero vamos. Yo tengo la sed ahora mismo que se está quedando un poco seca la garganta. Yo la puedo describir.
Bien, un fenomenólogo me dice, ¿cómo se da esa vivencia de la sed que siento ahora en este mismo momento? ¿Por qué no Esa tomé agua? vivencia se da en la primera persona, en mi conciencia, como aquella persona que yo ahora en este momento tengo sed. Entonces es una vivencia que tiene el carácter de la donación en primera persona. Eso es un modo de describir cómo se da una vivencia como la de la sed, o la vivencia de la percepción visual, o la vivencia de la representación o del recuerdo. Entonces la fenomenología lo que hace es estudiar los diferentes modos en los que se muestra, se manifiesta, se da, se hace patente un fenómeno. Ahora, yo os pregunto, ¿cuál es el fenómeno que Heidegger quiere estudiar? El Dasein. Establecido que el Dasein es el lugar donde se manifiesta el ser, o el Dasein es un lugar privilegiado para poder acceder a una posible articulación del ser, ¿qué voy a hacer ahora? Y esto es Ser y Tiempo, es lo que hace Ser y Tiempo. Voy a hacer un análisis fenomenológico de los diferentes modos de donación, los diferentes modos de existencia de este Dasein, que es el fenómeno que voy a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Está aquí claro? Ya sé que bien, fenomenología, ya habéis escuchado la palabra, no es una cosa tan compleja. De hecho, es un método de análisis que es... Claro, bien. Es una pendejada total porque Kant dice fenómeno, por lo tanto no puede estudiar el ser. Entonces Heidegger dice no puedo estudiar el ser. Entonces, ¿qué voy a estudiar? El lugar donde se da el ser, el Dasein. Es una pendejada total, ¿me entiendes? Porque claro, y entonces hay una posibilidad fenomenológica de estudiar el ser. Dasein. ¿No decías antes que Dasein era el ser del mundo? Claro, ahí te lo voy a explicar. Pero es el lugar donde Pero ¿cómo ocurre es el que el ser. ser va a estar en el mundo? Ya, eso lo te lo explico. Muy bien, ahora lo entiendo. utilizan mucho. De hecho, en los estudios cualitativos se aplica el estudio fenomenológico. Los que hacéis comunicación o trabajos de campo os lo contaréis tarde o temprano. Bien, una vez aquí, la cosa ya empieza a ser más o menos comprensible, muy intuitiva. Dice Heidegger: este Dasein, que somos todos, y de cada uno de nosotros es Dasein, y cada uno de nosotros tiene cierto grado de comprensión de la realidad en la que está y en la que vive, no, este Dasein tiene una estructura fundamental. Este Dasein, a diferencia de la tradición filosófica moderna que arranca de Descartes, pasa por Hume, Spinoza y Leibniz y más o menos desemboca en Kant, estos 3 siglos de filosofía moderna que se estudia, no, este Dasein no es un sujeto. Este Dasein no es una substancia pensante. No es un yo encapsulado en sus propias representaciones. Este Dasein no es un yo, un sujeto contrapuesto a un mundo. No soy el yo cartesiano que piensa y luego existe, es decir, el yo cartesiano se reconoce a sí mismo a través de las representaciones que se hace del mundo como algo colocado delante de él. En Descartes, lo que se llama el famoso dualismo cartesiano, que habéis estudiado en otras materias, parte de la idea de que hay un yo, donde están el ámbito de las representaciones, y el otro lado estaría el mundo, la res cogitans contrapuesta a la res extensa. Son 2 entidades, 2 realidades separadas. Y Heidegger dice, no, este modelo de la filosofía de la conciencia es artificial. En el fondo, todos los individuos ya siempre estamos formando parte de un mundo. Los individuos ya estamos en un mundo desde el que nos representamos las cosas, desde el que percibimos las cosas. No es esta idea empirista de yo tengo ciertas percepciones que luego extrapolo al exterior y se las añado como atributos a las cosas, sino que yo ya estoy percibiendo, yo ya estoy pensando desde un mundo en el que ya estoy en cada caso arrojado. Por lo tanto, dice Heidegger, la estructura fundamental de todo Dasein es esta expresión que habéis visto en los momentos, es el estar en el mundo.
Sí, la estructura fundamental de todo individuo, cada uno de vosotros, una de las características de vosotros como individuos es que siempre estáis formando parte de un mundo. Si queréis decirlo en tonos así patéticos, estáis arrojados al mundo. Estáis clavados en el mundo. Estáis ahí, en el mundo. Y yo creo que es una realidad que es difícil poner en duda. Con la realidad virtual podemos hablar mañana de eso. Entonces, este Dasein se caracteriza por estar ya siempre en el mundo. Si hubiera más tiempo, y eso sería motivo ya de un seminario específico de lectura de Ser y Tiempo, habría que intentar aclarar qué entiende Heidegger por estar en. Esto es muy importante en Heidegger. Estar en no es una relación espacial. Es decir, yo no estoy en el mundo pues como mi traje está en el armario. Yo no estoy en el mundo como el agua está dentro del vaso. Es decir, no es una cuestión de ubicación espacial, sino que yo ya estoy en el mundo en el sentido que yo ya siempre estoy involucrado con el mundo. Yo ya siempre tengo cierto grado de familiaridad con este mundo en el que estoy. Mantengo una relación de vecindad, una relación de proximidad con este mundo. Es decir, este mundo en el que siempre estamos, que es un mundo que me resulta familiar, que de alguna manera lo conozco. Entonces vosotros conocéis vuestro mundo familiar, vuestro mundo doméstico, vuestro mundo académico, vuestro mundo afectivo y vuestro mundo profesional. No son mundos que son absolutamente ajenos. En cada caso ya tenéis cierto grado de familiaridad con esos diferentes mundos en los que habitáis y transitáis en el día a día. Todos esos diferentes mundos, mundo familiar, mundo profesional, mundo académico, mundo afectivo, mundo religioso, mundo político, son diferentes variantes de una estructura fundamental que es estar en el mundo. ¿De acuerdo? Y aparte aquí sigue Heidegger. Bien, voy a seguir haciendo fenomenología. Utilizo la palabra ya un poco de manera perversa para un poco despertar. Vamos a ver cuáles son los diferentes modos en los que el Dasein está en cada caso en el mundo. Entonces aquí Heidegger una cosa que es bastante sencilla de explicar. Inmediatamente el Dasein se encuentra, por un lado, en lo que él llama el mundo circundante. Ya os estoy dando de alguna manera la respuesta por anticipada. ¿Cuál es el mundo en el que vosotros os encontráis inmediatamente instalados? ¿Cuál es el mundo en que habitualmente ya estáis haciendo las cosas o desempeñando vuestras tareas? El mundo más cercano, el mundo más inmediato, no es otra cosa que el mundo que me rodea. El mundo que me circunda. Se llama Heidegger el mundo circundante. Y en este mundo circundante, dice Heidegger, básicamente no las tenemos que ver o nos relacionamos con un tipo particular de cosas. No es un sujeto que manipula objetos, sino que es un Dasein que ya siempre está en un mundo que de alguna manera conoce, en los que básicamente mantiene una relación pragmática con un tipo muy peculiar de entes que él llama utensilios. Y simplemente, pues ahora vosotros que estáis sentados, aquellas señores que están con su teléfono móvil, vosotros que estáis con vuestra carpeta, que estáis con vuestro bolígrafo y vuestra carpeta, ¿cuál es vuestro mundo circundante? ¿Qué cosas tenéis al alcance ahora mismo? ¿Qué tenéis al alcance? ¿Qué os lo rodea inmediatamente? Pues blog, pluma, silla, cámara de fotos, reloj, micrófono. ¿Y eso qué son? ¿Cosas, objetos o utensilios? Utensilios. Es decir, la forma primaria, esto es la forma primaria en la que yo me relaciono con lo que se llamaba antes cosas, son utensilios. No son objetos puros que tienen ciertas cualidades primarias y secundarias, sino que ya son cosas que tienen un carácter instrumental, que ya sirven para algo, que ya estoy utilizando para algo. Por lo tanto, la primera forma de relacionarme con el mundo circundante es el mundo de los utensilios. De ahí la interpretación pragmática que hacen los americanos. Muy interesante. Y de estos utensilios yo mantengo una relación de corte pragmática que Heidegger llama la ocupación. Este es el... Yo ya siempre estoy
ocupándome, manipulando, utilizando los diferentes instrumentos, utensilios que siempre tengo a mi alcance o a mi alrededor, o que está Ludwig Heidegger a la mano. Hasta aquí, bien. Hace luego un análisis muy complejo de los diferentes modos de este utensilio que no viene al caso de explicar ahora. Y sigue Heidegger. No solo manipulo utensilios, no solo utilizo instrumentos, sino que es bastante obvio que además me relaciono con otras personas, con otros Dasein. Te veo, hablo con vosotros, he estado contigo. Es decir, además de estar en un mundo circundante en el que manipulo utensilios, yo también estoy en el mundo en la forma, dice Heidegger, de un mundo compartido. ¿Un mundo compartido con quién? No con utensilios, sino con, dice, esto es muy heideggeriano, con otros entes que tienen el mismo modo de ser del Dasein y de ser con otras personas. Aquí lo que le interesa a Heidegger es resaltar el fenómeno de la coexistencia de los otros. Los otros ya siempre habitan en el mismo mundo en el que yo utilizo cosas y que además compartimos conjuntamente. Y esto es muy, ya de esto es Heidegger de ABC, Heidegger de Barrio Sésamo. Pero a veces la intuición es esa. Lo interesante es ver luego cómo desglosa ese análisis. Y de Heidegger, además, yo estos otros personas que ya siempre, y ahora insisto, cohabitan, comparten el mismo mundo que yo y que utilizan los mismos instrumentos que puedo utilizar yo de estos otros Dasein también me ocupo, también los trato, también muestro cierto interés por ellos, también muestro inquietud por ellos. Tengo una relación práctica con esos otros, que Heidegger va a llamar solicitud. Luego os pongo la palabra alemana y lo entenderéis mejor. Y finalmente, que esta es la parte más compleja y es la que menos voy a explicar, dice, además hay una forma peculiar en la que todo Dasein ya está ahí en el mundo. Vosotros estáis aquí, desde el punto de vista sentados, de tres maneras fundamentales. Solo voy a poneros dos. ¿Comprendéis lo que pasa aquí? ¿Tenéis cierto grado de comprensión de lo que os sucede aquí? ¿Sabéis a qué acto estáis asistiendo? Bien. ¿Tenéis cierta comprensión? ¿Estáis aquí? No de una forma neutra, abstracta, puramente observadora, contemplativa, desinteresada y desapegada. No, estáis aquí with your full sense. Es decir, sabéis más o menos lo que está sucediendo aquí. Comprendéis lo que está sucediendo aquí. Y el hecho de que lo comprendéis, yo lo verifico claramente porque os comportáis como es debido. Si ahora me sacarais la lanchera, estuvierais comiendo vuestro bocadillo, me sacarais un hornillo, me hicierais una tortilla a la francesa y digo, estos chicos no comprenden lo que está pasando aquí. Y tenéis cierto grado de comprensión de ahí en el que estáis ahora. ¿Sí? Y segundo aspecto, muy heideggeriano. ¿Sois pequeños robots que no tienen ninguna sensación? ¿O de alguna manera estáis situados ahora en algún estado de ánimo? ¿Tenéis una especie de disposición afectiva? ¿Os sentís contentos, tristes, relajados, interesados, fascinados, perplejos, desinteresados? Dice Heidegger, ya siempre estamos en el mundo dispuestos de alguna manera afectiva. De nuevo, yo no soy un puro sujeto pensante que observa desinteresadamente el mundo como si fuera un objeto de observación. No estamos en un laboratorio viendo objetos que analizamos, sino que lo que sucede alrededor de alguna manera me afecta. Hay cierta atmósfera emotiva, cierta atmósfera afectiva marcada por esta clase, que marca, colorea, determina cómo estoy ahí en cada caso. Entonces yo siempre estoy en el mundo, dice Heidegger, de una manera comprensivamente afectada. O toda comprensión está marcada por cierto temple de ánimo. Que esta es la parte más compleja de ese tiempo y la voy a dejar para otro momento.
Pues bien, dice Heidegger, las diferentes, esto para los que son, vamos a hacer un guiño a los que son del círculo de filosofía, las diferentes formas en las que yo me ocupo, manipulo los utensilios del mundo, dice Heidegger, se llaman en alemán Besorgen, ocupación. Gauss pone cuidarse de. Las diferentes formas en las que yo me preocupo, velo, cuido de los demás, lo llama Heidegger Fürsorge. Por tanto, dice Heidegger, ¿cuál es la raíz común, cuál es la actividad común de todo Dasein? Indistintamente de la manipulación de utensilios, indistintamente de las diferentes formas de preocuparme por los otros que Heidegger realiza con los diferentes modos de solicitud, que no voy a explicar aquí ni mucho menos, lo que caracteriza al Dasein es que mantiene una relación eminentemente práctica con el mundo, no tanto teorética, que es el modelo clásico de la filosofía moderna. En este caso, el yo es un yo teorético contemplativo, es el yo aristotélico que tiene un acceso al mundo a través de la teoría, a través de la contemplación, a través de la abstracción, a través de la especulación. Dice Heidegger, no, yo no me relaciono con el mundo como un matemático que hace teoremas matemáticos. Yo inicialmente, primariamente, inmediatamente no te veo como un objeto, sino que ya me estoy relacionando contigo de una manera práctica. Que aquí pondríamos a la praxis aristotélica como determinación fundamental de este Dasein. Estas diferentes formas de relacionarme práctica, efectivamente, con los utensilios y con los otros, resumen en la famosa estructura alemana de la Sorge. Gracias por preocuparte por mí. Entonces, dice Heidegger, hemos acabado la primera sección de Ser y Tiempo y voy a buscar una estructura que unifique, que condense todas las múltiples formas de relacionarme prácticamente con el mundo. Dice Heidegger, esta es el cuidado. ¿Bien? Esa es la importancia del cuidado. Luego, si quieres, explico algo más sobre ello y lo conecto con el tema de la mismidad. Entonces, una cosa que os quería explicar para lo que sois de comunicación. ¿Hasta aquí claro? ¿Quito este cuadro? Bien. Claro, ¿no? No. No. Muy claro, es el Dasein, el ser que está en el mundo. Lo voy a explicar en el bien, mundo pero aburre. circundante, en el mundo Sí, circundante vamos a como utensilio. Más aburrido. Pero si es de comunicación. pero por lo menos Sois de periodismo, en el mundo afectado, comunicación, ¿no? sociología de la comunicación. Y la voy a sacar un aspecto de este análisis de Heidegger actividad del mundo Dasein es el cuidado. compartido. ¿No? El mundo compartido, que es una parte de Ser y Tiempo que influyó decisivamente en la primera escuela de Frankfurt. Marcuse fue doctorando de Heidegger y parte de lo que él escribió como el hombre unidimensional bebe directamente de las fuentes heideggerianas. Todo el tema de la unidimensionalidad de la razón instrumental de Adorno y Horkheimer bebe de este Heidegger. Entonces me centro en un aspecto que os puede resultar relevante para los que sois de ciencias de la comunicación y marketing. En este mundo compartido, vamos a decirlo de esta manera, básicamente yo me relaciono con los otros, ¿sí? Y Heidegger se hace aquí la pregunta: en este mundo compartido donde aparecen los otros, la pregunta que se hace Heidegger: ¿quién soy yo? ¿Quiénes sois vosotros? Ahora en vuestra terminología, ¿quiénes sois vosotros en el espacio públicamente compartido? ¿Quién soy yo en el ámbito de la opinión pública, de vuestra comunicación? ¿Quiénes sois? ¿Sois vosotros mismos o sois aquello que los otros dicen que sois? Pregunta filosófica.
acceso primario que tengo a mí mismo desde ese mundo compartido que Heidegger llama, lo voy a decir técnicamente, el uno. Es el uno más, ¿no? El uno para los heideggerianos es el famoso Das Man, ¿no? En este espacio, insisto en la palabra, en este espacio públicamente compartido por todos, nosotros compartimos este espacio público, yo no soy yo mismo, sino que yo soy básicamente uno más. Yo no me diferencio del resto, yo me comporto como el resto de la gente se comporta. Yo me comporto como se espera que un profesor invitado se comporte. Yo hago lo que la gente normal y corriente hace en el ámbito del mundo público compartido. ¿Qué es lo que hacéis vosotros cuando vais a un restaurante? Comer. Más o menos, seguid los protocolos de educación mínima, más o menos os sentáis en la mesa como el resto de la gente y os comportáis de una manera parecida al resto de la gente. Es decir, los modos de comportamiento, los hábitos, los protocolos de saludo, los estereotipos, más o menos en cuanto somos parte del mundo público, todos actuamos como se espera que uno actúe o uno se comporte. Entonces, Heidegger, eso es una determinación de todo Dasein y no es una connotación peyorativa ni mucho menos. No quiero entrar en esta cuestión de que si el uno es alienante, deformante, que lo hace la Escuela Frankfurt. Eso no me interesa destacarlo a uno. A los que venimos de España, simplemente aquí uno hace lo que hace la gente. Uno es uno más de la gente. Si queréis hacer una lectura negativa a la Escuela Frankfurt, uno pertenece a la masa, pero no me interesa ese tema. Luego en la discusión me lo preguntáis y os establezco las diferencias. Para Heidegger es simplemente un modo de ser neutro. Digo, uno hace lo que hace el resto. Este es el ámbito de Heidegger en el que los individuos, las personas, están inicialmente condicionadas por el ámbito de las opiniones públicas. Y aquí hay una cosa muy heideggeriana, que es muy típico de la argumentación heideggeriana. Heidegger pone siempre de manifiesto un modo de ser. ¿No? Yo soy un individuo que está en el mundo compartido con otros individuos. Eso es una modalidad de ser, ¿de acuerdo? Sí, una forma de ser. Una forma de ser es estando con otros en el mismo mundo, ¿de acuerdo? Y ahora, esa forma ahora se tiene que actualizar. Esa forma se tiene que concretar de una manera específica. Entonces, Heidegger, antes de que yo decida por mí mismo cómo interactuar con los otros, antes de que yo decida cuáles son los patrones de comportamiento que yo quiero establecer por mí mismo, antes de que yo me autodetermine por mí mismo, yo ya siempre estoy reproduciendo ciertos estereotipos que están a mi alcance, que me sirven como guía, orientación para realizar mi acción. De manera absolutamente descriptiva. O sea, ¿alguno de vosotros o de vosotras, es decir, tiene veleidades docentes? ¿Alguno quiere dedicarse a dar clases o está dando clases ya en instituto, parvulario o colegio? ¿Sí? Vale. ¿En qué modelos te inspiras para dar clases? ¿Sí? ¿Qué? Vale. Tus padres un modelo. Ahora, al resto de los estudiantes. Es una pregunta que me gusta siempre hacerle mucho a mis estudiantes. Porque criticar al profesor es facilísimo. Como criticar a la sociedad es facilísimo. Criticar a la economía es facilísimo y criticar al empresario es facilísimo. Vamos a hacer el juego al revés. Ahora vamos a ponernos en el lugar de aquellas personas. Si ahora vosotros os tocara dar una clase de filosofía, de sociología, de comunicación, de diseño, ¿no? ¿Cómo os gustaría que fuera vuestro profesor o vuestra profesora? ¿Cómo os gustaría? ¿Cómo gustaría que fuera? ¿Qué cualidades debe o debería reunir un profesor o una profesora? Que no me aburriera con El brainstorming, filosofía, venga, va.
que No, no no, me no. torturara. ¿Qué? Que no me Ya que torturara preguntas, por a ver, buen por tiempo. orden. Ya te escuché. No, preguntaste, no, valió madres. ¿Qué? Ya, a ver. Y mamá, ¿cómo te gustaría que fuera tu profesora o profesor? ¿Cómo me gustaría que sea mi profesora o profesor? Que me dé libertad para irme. Ya, a ver. Ahora, papá. Muy bien, por favor, así. Basta, yo tengo como tú. Oye, papá, ¿cuál profesor de inglés que tuve el anterior año? Con su inglés todo juguetón. Yo quiero un profesor tan profundo como Heavy. Qué aburrido. Difícil de No es encontrar. cierto, no lo aguantarías. No, sí, me fascinaría. Ya estoy preparado. Sí, ajá. Ya. Ya, Amira. Ya dijo, ¿Qué mira. dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo quieres tu profesora, mira? Quiero que no me torture por unas buenas horas, que no me deje tarea, ni que me deje ver filosofía, que es una Oye, tortura. papá, Ya. ¿no tienes hambre? No, tú busca. Yo quiero una profesora así como la de los que aparecen en los doramas y que se ven súper... Esa profesora quiero. Que siempre parecen amables, que siempre aparecen y tú dices, güey, es como la chica ideal reencarnada, pero en profesora. Ay, Que motive, bien. Así se dan ganas de aprender y ir al colegio, Dinámico. no mames. ¿Qué? Algo de Montessori, bien. ¿Qué más? Como de los manguas surcoreanos. Que llegue a estudiantes, que sea puntual. ¿Qué? Estricto pero comprensivo. Ya, o no veas cómo juega, bueno, a ver. Todas las profesoras están viejas. Bueno, castigada. Va, solo 5 minutos, ¿eh? Venga. Cópiame 1000 veces, voy a estudiar. Bueno, va, déjalo en 50. Bueno, va. Se puede hacer de muchas maneras. Vale, que sea puntual, que sea comprensivo, afectivo, empático, que cumpla con los horarios, que se prepare las clases. Hombre, si sabe del tema mejor, no molesta, ¿no? Que si encima me hace reír un poquito, o ya es la repera, ¿no? ¿Alguno más? Y que sepa transmitir. Vale, voy a utilizar una expresión que los sociólogos conocéis. Me acabáis de definir un tipo ideal a lo Weber. Un tipo ideal. Este es el tipo ideal de profesor de profesora. Esto es lo que se espera que un profesor o una profesora haga. Es el patrón a seguir, es el modelo que tenemos delante, es el estereotipo. Yo ahora pregunto, ¿ese estereotipo quién lo ha creado? ¿Vosotros o ya está creado por la sociedad? Hay ciertos estereotipos socialmente establecidos que me sirven como patrón, como modelo de orientación. ¿Para qué? Para inicialmente llevar a cabo mi actividad como profesor. Y ahora podría seguir preguntando ya, como está aquí hasta las 11 de la noche, ¿cómo debería ser el padre ideal? O la madre ideal. ¡Ay, ya, ahí vamos! ¡No! ¡Vamos! Mamá, ay, Oscar. el rojo va hacia ti. No, Responde, ¿cómo sería tu padre o madre ideal? no, mi amor, solo he hecho una pregunta. No, ya, por favor. Solo he hecho una pregunta al aire, solamente para que sepan que esa madre ideal que aparece que aparece de Por eso, ustedes pues, a ver, no mamá. aparece de ustedes, Mi padre ideal aparece sería... de la Sería que sea sociedad. perfecto, sería que nunca me haga Viste, sentir pero ese no es tu sola. padre ideal. Sería que y no hable tanto tiempo. Sería que juegue conmigo. El parque. Sería que me lleva al parque. Sería O sea, que que sí no haga de sus tiempo. berrinches y que haga que todos le hagan caso. En todo. Ya, a ver, a mí de Kai. Ni la menor idea. Ya. Ah. Mi madre y padre ideal sí existen. Ay, ya, con eso. Se llaman Ramoster y Jin. Ay, Dios mío. ¿Viste? No están construidos por ti. Ramoster y mi No, papá por ideal. la sociedad. Güey, es que él literalmente No, sí yo fue me da. mi padre. Si no, ¿qué decir yo? Ay, Dios. ¿Qué es lo Ella que sí fue como se una mamá para mí. espera de un estudiante cualquiera? No eres tú en concreto, ni usted en concreto, que yo la respeto en su individualidad como persona. Pero usted es una estudiante que forma parte de un colectivo de estudiantes de la universidad y yo le pregunto, bueno, ¿cómo debería comportarse un estudiante normal y corriente? Pues que sea puntual, que haga las tareas, que esté motivado, que haga los exámenes, claro, lo mismo. Ese es el patrón. Pues no, antes de yo decidirme por mí mismo, de alguna manera ya estoy
interpretándome a mí mismo, comprendiéndome a mí mismo desde patrones de comprensión cotidiana y públicamente establecidos. Tengo todavía 10-15 minutos, ¿tú me mandas? 15, vale. Y luego me bombardeáis a preguntas y yo responderé hasta donde pueda. Y aquí es donde quería llevar la parte final de la charla. ¿Cuánto tiempo ya? Están aburriendo, se están yendo. Pero han visto que al final tus criterios más propios no son tuyos, Sean sino una son transición sociales. comercial porque se están yendo. Porque es libre, A ver es si libre. sí. Es una charla libre a la Facultad de Comunicación sobre filosofía, sobre Heidegger. Entonces los de la Facultad de Comunicación, después de sus cursos, van a esta charla si quieren, y si no, ¿Tengo puntos extra? no. Tú decides si vas o no. O sea que si no vas no te dan puntos extra. Oye, con tu papá Dices. entrábamos a todas las charlas posibles que habían en la Universidad Católica y así. Sí, tratábamos de ganarnos con todo lo posible. Pobrecito. Y aquí ahora es donde me voy a permitir de alguna manera justificar o explicaros cuál es mi línea de interpretación de ser y tiempo, congruente con lo que os he explicado hasta ahora. Hemos visto hasta ahora que todo Dasein, dice, cada uno de nosotros, antes, insisto la palabra antes, de pensar por sí mismo, de sentir por sí mismo, de decidir por sí mismo, ya de alguna manera está pensando o sintiendo según los patrones públicamente establecidos. Dicho de otra manera, Heidegger lo que hace en la primera sección de Ser y Tiempo, hace una riquísimo análisis que habría que hablar en detalle de los diferentes modos en los que el Dasein ya siempre se comprende, interpreta desde los parámetros de la cotidianidad, el uno público. Los que hacemos filosofía, teoría de la interpretación es hermenéutica. Todo lo que hace la primera sección de Ser y Tiempo es una complejísima hermenéutica de la cotidianidad, que es el tema de las habladurías, la ambigüedad, el uno, la caída, la tentación, la dispersión, que no lo he explicado, pues esto es mucho más complejo, no acabaríamos ni a las 11, simplificado muchísimo. ¿Qué? La dimensión de dispersión en Heidegger, una nueva dispersión que hoy estamos teniendo. Luego una pregunta, ¿de acuerdo? Vale. Sí, luego te lo explico. Acabo esto y luego te lo respondo. Porque yo con la estructura argumentativa de Heidegger va muy bien para explicar ese fenómeno también. Entonces, ya que voy a introducir un concepto que hasta no he utilizado. En este ámbito, en el que insisto, en el que ya siempre estamos instalados y desde el que ya siempre nos comprendemos desde el estado de la cotidianidad, yo os pregunto, ¿habéis decidido por vosotros mismos o habéis recurrido a estereotipos ya establecidos? Me habéis obligado a ver tu video. Dicho de otra manera, Heidegger, ¿habéis elegido de manera propia por vosotros mismos esos parámetros o ya os vienen dados de antemano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habéis elegido Dados de ustedes? antemano. Si están dados Nos de están antemano, obligando. hemos elegido por Como dice Mira. Heidegger, estos modos de existencia son reflejo De cosas preestablecidas. de la impropiedad. Es decir, el Dasein existe en el ámbito cotidiano en el modo de la impropiedad. Ya sé que se traduce como inautenticidad y tiene connotaciones negativas, pero impropio significa que yo no soy propietario de las decisiones, porque las decisiones han sido tomadas por las opiniones públicas. En ese sentido es de impropio. Dice Heidegger, este es un modo de existir en el mundo, en el modo cotidiano de la impropiedad, en la que yo no me apropio mis modos, sino que me vienen dados. Ya aquí viene, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estamos condenados a la impropiedad, estamos en la depresión, estamos en la cueva, en la caverna de Platón y nunca salimos y solo vemos pálidas sombras y pálidos reflejos de la realidad. Estamos encadenados, como estáis todos aquí delante, ¿no?, de una pantalla donde solo veis sombras y simulacros. Obviamente no. Eso os he explicado en la primera parte.
de Ser y Tiempo. En Ser y Tiempo, de una estructura interna muy enrevesada, dice Heidegger, en cierto momento, y esto pasa al final de la primera sección, puede suceder que irrumpan fenómenos de ruptura, fenómenos de disfunción. Hay ciertos momentos en los que uno entra en un estado de perplejidad o desorientación. ¿Cuál pensáis que es el estado de ánimo que provoca esa sensación de desorientación y de perplejidad? Vacío. Bueno, heideggeriano, o mucho más, hasta los no heideggerianos solo sabían. ¿Cuál es el estado de Mira, ánimo? Heidegger, interviene Todo aquí, ánimo en el cual que pasó. En el cual se te rompe todo. irrumpe, dice Heidegger, No. sobreviene, Aburrimiento. si os acordáis, Sí. como el protagonista de la novela Ay, filosófica. otra vez. Cuando yo estaba cómodamente instalado en la cotidianidad, donde hago lo que hace el resto de la gente, chico, sin beberlo, ¿no? Sin quererlo Qué y sin bien. provocarlo, sucede algo, repentinamente. La muerte de un familiar, un accidente, despido de mi trabajo, Tristeza. un desamor, una crisis existencial, lo digo de manera así muy superficial. Muy bien. Irrumpe en ciertos momentos ese fenómeno que llama Heidegger de la angustia. Crisis, disfunción, disrupción, disfunción, quiebradura, quiebre, vamos a decirlo, angustia en general. Irrumpe esto, yo creo que tenéis una edad en la que habéis pasado por alguna, no voy a decir una angustia existencial, que esto suena así muy dramático, donde hay que ponerse todos de negro, beber whisky y por la noche está llorando, una crisis existencial, supongo que la habréis tenido. Y las crisis existenciales se caracterizan porque uno no las puede provocar conscientemente. A ver, vamos a angustiarnos todo, a ver cómo lo hacemos. No funciona. Contradicción performativa. Curiosamente lo contrario. De contradicciones performativas os podía hablar del aburrimiento, si queréis mañana me lo recuerdas. O luego me preguntáis por el aburrimiento, o luego me preguntáis, os apuntáis, porque no quiero romper el hilo de la argumentación. Estoy aburrida. Cuando la angustia sobreviene, porque a todo mundo no sobreviene, acontece inesperadamente, dice Heidegger, la angustia irrumpe como el ladrón en la noche, siguiendo la primera carta de los tesalonicenses. Hay un kairos, hay un instante, hay un momento en el que inesperadamente la angustia me atrapa, me succiona, me envuelve. ¿Qué pasa en esta angustia? Dice Heidegger, hay dos momentos estructurales, interesantísimos. La angustia tiene un primer momento de perplejidad. ¿Por qué me pasa esto? Sí, yo he trabajado bien, yo he ido a mi trabajo todos los días, cumplo con mi trabajo, yo a mi esposa me la quiero mucho y mi familia es encantadora, y no sé por qué entro en una crisis de matrimonio que estas veces pasa, ¿no? Pero en mi trabajo y las cosas pasan. Primer momento de la angustia, primer momento negativo, perplejidad, si queréis, parálisis, desorientación, no sé qué hacer, porque todo este mundo que yo daba por supuesto, todo este mundo, que es una especie de mundo confortable, un mundo conocido, un mundo que me daba las normas que tenía que seguir, eso de repente queda anulado. La angustia lo pone en suspensión, temporalmente. En un segundo momento, la angustia me obliga a salir de la perplejidad. Me obliga a dar una respuesta ahora activa a la perplejidad. Y ahora os pregunto, ¿la respuesta quién te la da? ¿Viene de aquí? La tienes que generar tú mismo, tiene que salir de ti mismo. Todos habéis asistido a amigos con ciertos grados de depresión, habéis pasado por las propias depresiones o angustias, lo digo en términos así muy light, pues depresión y angustia, muy light. Ya sé que es una conferencia general, ¿no? ¿Cuál es la típica respuesta que vosotros dais o dan vuestros amigos cuando están en estado de angustia? Miguel, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué? ¿Estresado? ¿Qué más? Estoy estresada. Cuando vas preguntando por cosas concretas, pero realmente, ¿qué te pasa? Quiero que acabe. ¿Tienes problemas con el trabajo? No. ¿Y tienes problemas con Carla? Tampoco. ¿Y tienes problemas con tu profesión? Tampoco. Entonces, ¿qué te pasa? Es nada en general. Es decir, no hay nada en concreto, pero todo de alguna manera se queda suspendido en el vacío. Esa sensación de la nada propia de la angustia que dice Heidegger, ¿no? Y en esa nada, que es muy interesante en Heidegger, se produce el primer momento de parálisis, es decir, no sé qué hacer.
¿no? Todos pasaron, veo Black Mirror durante toda una noche, o veo Juego de Tronos durante toda una noche, o me veo Los Soprano en 10 días tirado en el sofá comiendo junk food hasta las tantas, y sigo deprimido después de todo eso. Porque no hay nada ni nadie que me saque de la angustia. Nada de lo que antes me satisfacía, nada de lo que antes me tranquilizaba, ahora me tranquiliza. Ni nadie me puede sacar. Entonces, en un segundo momento, yo soy el único que puede salir de la angustia. Momento positivo que Heidegger llama de resolución. La famosa resolución anticipativa. Y es aquí donde la angustia está justo en la mitad de ser y tiempo. Justo es la llave que te abre otra dimensión de la existencia. Que es lo que Heidegger llama el ámbito de la propiedad. Una vez que este mundo cae la insignificación, una vez que este mundo no me ofrece respuestas satisfactorias a mi crisis, yo me veo obligado internamente a buscar una solución por mí misma. Momento de resolución, que se produce a través de la angustia. Por eso yo digo, la angustia es esta plataforma giratoria que me permite verme de otra manera. Después de transitar por la angustia, dice Heidegger, es aquí, en este momento, solo cuando transito por la angustia, por eso tenéis que leer Ser y Tiempo, yo os he explicado el final después de hecho el recorrido, yo ya me he autodescubierto como Dasein finito, caduco y angustiado después de leerlo, es en este momento que descubres otro modo posible de ser que Heidegger llama la propiedad, autenticidad. ¿Qué significa propiedad? Aquí tengo que ser yo el que en cada caso, de manera propia, genuina, toma sus propias decisiones. Soy yo, como dice Gauss, el que tiene que empuñar su existencia y hacerse ahora responsable de su existencia. Ya no me puedo refugiar en los estereotipos, sino que, amigo, ahora me encuentro arrojado delante de la necesidad de tener que elegir por mí mismo. Para elegir por mí mismo, me elijo a mí mismo de manera propia, auténtica o genuina. Eso lo llama Heidegger el ámbito o el modo de ser propio. Yo lo llamo de otra manera, que es, lo llamo Heidegger, lo que hace en esta segunda sección de tiempo, de Ser y Tiempo, es toda una nueva forma en la que el Dasein se comprende, hermenéutica, a sí mismo de manera propia. Frente a los modos impropios y cotidianos de autocomprenderme, en esta segunda fase Heidegger me obliga a autocomprenderme desde mí mismo de manera propia y genuina. Por eso yo esto lo llamo Heidegger, habla de una hermenéutica de sí, en la que, ya finalizo con esto, no solo me ocupo de los utensilios, no solo me preocupo de los otros, y ya el último guiño heideggeriano, porque aquí las palabras alemanas son muy muy claras. Dice Heidegger, los Kapitel Selbstsorge. Hay tres mundos con los que yo me relaciono, dice Heidegger, constante, permanentemente. Dice, hay tres mundos en los que yo existo cooriginariamente o simultáneamente. Por un lado está el mundo de los utensilios del mundo de los que yo me ocupo regularmente. Otro mundo, dice Heidegger, cooriginario, es decir, en el que yo estoy con los otros, en los que yo me preocupo solícitamente de los otros, ¿no? En el mundo compartido yo muestro cierto nivel de solicitud por los otros. Y hay otro tercer mundo que en Ser y Tiempo no aparece tematizado, pero está en el joven Heidegger, y es donde yo pongo el guiño del cuidado de sí. Eso lo hace Heidegger en las lecciones de Friburgo del año 21-22. Y hay un tercer mundo, que es el mundo de la Selbstwelt, el mundo del sí mismo. Entonces dice Heidegger, el Dasein también guarda cierta relación consigo mismo. Es decir, el Dasein no solo se ocupa de utensilios, no solo se preocupa de los otros, jolines, el Dasein también se cuida de sí mismo. De hecho, Heidegger utiliza la expresión Selbstbekümmerung, que muestra cierta inquietud de sí, nexo Foucaultiano precioso.
Y es cuando uno va leyendo Heidegger, dices, mi cachindena, llevo 10 años leyendo el juego de Heidegger y ahora caigo la cuenta, en las mismas lecciones dice, no, la forma en la que el Dasein se cuida de sí mismo, en el mundo del sí mismo, es, lo dice literal, Selbstsorge. Cuidado de sí. Y es en ese momento que dices, eureka. No quedaría Popper, contexto de la justificación, contexto de descubrimiento, en ese momento Popper, contexto de descubrimiento. Después de 10, 12 años leyendo al joven Heidegger, caigo en la cuenta, digo, si está ahí, lo tenía delante de los ojos y no lo había visto. Simplemente porque estaba leyendo Heidegger desde otra perspectiva. Entonces, por eso, toda la segunda sección de Ser y Tiempo, aunque no lo diga en Ser y Tiempo, no es otra cosa que los diferentes modos en los que el Dasein se cuida de sí mismo de manera propia. Por eso sitúa Heidegger en esta tradición clásica del cuidado de sí. Y es lo que os invito a leer y a discutir ahora o en el futuro. Y más o menos en esta hora. Oye, entonces, esto es muy importante porque para Heidegger el ser va a ser justamente ese cuidado de sí. El Dasein va a cuidar de sí mismo y al cuidar de sí mismo descubre su ser. ¿Entiendes? ¿Cómo se descubre su ser? Por medio de la angustia. Ya, vamos a ver más. Entonces, por eso siempre estás constantemente angustiado. Es que si no estás en la angustia, si tú estás cómodo, si tú estás relajado en un sentido de acomodado en tu pero mundo. Si estás feliz, no estás en ser. ¿Qué? ¿Estás feliz acaso no estás en ser? No. Hay que darle un concepto de felicidad. Pero ya nos vamos arriba. Ya deja de sentir mi amor. Vamos arriba. Entonces ya ¿Vamos a finaliza. comer? Sí.